Hola, buenas tardes a todos, soy Iván Trueta, bienvenidos a mi estudio. Pues gracias a Aura Cultura por invitarme a transmitir esto desde su plataforma. Pues bueno, entonces está empezando a llover, lo que es una inconveniencia. Mi estudio es un estudio que yo mandé a hacer, está como construido ex profeso, lo hizo un querido amigo mío que es el arquitecto Fernando Rivera, y eso pues fue muy bueno en el proceso de construcción porque pues justo se pudo hablar mucho de las necesidades específicas de mi trabajo, y entonces pues es un estudio que es muy pequeño pero que resulta extraordinariamente funcional, y pues bueno, aquí es donde paso la mayor parte de mi tiempo, y pues lo bueno es que es como muy agradable. Estoy en Coyoacán, cerca del centro de Coyoacán, pero en uno de los barrios más viejos. Entonces es un barrio muy tranquilo y pues nada, es como muy agradable estar acá. Tiene también una dinámica social como de pueblito. Entonces pasen por favor y vamos visitando el estudio. En lo que se va conectando más gente, pues les enseño un poco cómo es y ya después entramos a la obra. Bueno, mi trabajo es como muy cambiante, cada proyecto va teniendo como diferentes necesidades, a veces hago obra súper pequeñita, a veces hago obra muy grande, entonces este estudio me lo permite muy bien. De este lado pues vemos como esas paredes que son muy extensas, son paredes de trabajo, yo suelo trabajar mucho directamente en la pared, y por eso tengo como estas tres hileras de tornillos que me permiten pues no solo colgar la obra, sino subirla y bajarla a voluntad para poder trabajar más cómodamente. Y bueno, se pueden hacer piezas muy grandes, a veces hago dibujos de 5 o 6 metros y a veces otros más chiquitos, y en ese caso, bueno, como los que ven acá, se pueden trabajar varias piezas al mismo tiempo, lo cual es pues como muy útil para eficientar los procesos de producción. Entonces, bueno, estas dos son las paredes de trabajo de la obra grande o mediana, y pues cuando hago obra más pequeña tengo también caballetes, y aquí todo es un poco móvil porque pues, el espacio se tiene que adaptar cada vez para las necesidades de cada proyecto. De aquel lado tengo una barra con una tarja donde pues, lavo mis materiales y tal, o bien donde preparo pues pinturas, imprimaturas, barnices o cualquier cosa que necesite para los procesos. Me involucro mucho en mi obra desde ese nivel, desde preparar los soportes y como revisar bien las texturas de las imprimaturas, que son importantes. Y bueno, en la parte de arriba, donde tengo donde estamos viendo ahora, tengo esta estantería donde puedo almacenar obra mediana o pequeña, y tengo también materiales de trabajo y toda una serie como de componentes químicos y menjurjes para hacer pues todas las cosas que se utilizan en mis procesos de producción. El estudio tiene dos plantas, ahora estamos en la parte de arriba, que es el área de trabajo, y en la parte de abajo, justo debajo de nosotros, hay un área de bodega y un estacionamiento. Entonces pues a través de esta trampa de metal que se ve ahora en la imagen, pues es una puerta que se abre y por ahí se puede subir o bajar la obra y manejarla como pues sin que se dañe y sin estarle dando vuelta como por las esquinas o así. Bueno, pues el proyecto del que les voy a hablar es el proyecto en el que me encuentro trabajando en este momento, y pues es un proyecto muy grande. Está hecho como por muchísimos componentes que son pues, desde estas piezas pequeñitas que van a ver ahora hasta piezas muy grandes, y bueno, su nombre es Cronografías Negras, y es una pieza que pues, está nutrida como justo de estos diferentes componentes, ¿no? Y bueno, pues es un proceso muy derivado del dibujo y de la pintura, que son los dos medios en los que suelo trabajar. Bueno, este trabajo está
basado en el estudio muy minucioso de 5 casas que son de especial interés para mí, pues son las casas que mi familia habitó en distintos momentos desde que fueron exiliados en México. Y bueno, pues me refiero a mis abuelos y a mis padres, obviamente. Entonces, el proyecto en realidad implica reflexiones sobre el habitar y las cargas simbólicas y las memorias que puede guardar un espacio en particular. Entonces, no tiene nada que ver con la pandemia, es algo que ya estaba haciendo desde antes, pero bueno, ya que todos estamos encerrados mirando hasta los rincones más recónditos de casa, en una de esas podemos conectar con piezas como de este estilo. En fin, bueno, los dibujos que estoy presentando ahora pertenecen a uno de los espacios en particular y ni siquiera son todos, son pues como los que tengo aquí a la mano para mostrarles. Les decía que pues es un proyecto muy amplio, pero bueno, creo que van a resultar suficientes para entender de qué va la pieza y que pues en realidad es una instalación dibujística, es decir, una pieza espacial donde son tan importantes los dibujos como el proceso en sí mismo y sobre todo las diferentes temporalidades que están inmersas en él. El término de cronografía que se escogió para el título, decía que es Cronografías Negras, no es mío, sino de Graciela Esperanza, y básicamente significa pues la descripción gráfica de múltiples vertientes de un tiempo. Y digo, es un término muy pertinente para esta pieza, porque aquí no es importante la historia del exilio español en general, ni la de mi familia en particular. La pieza no abreva para nada de lo anecdótico, sino las diferentes temporalidades que habitan esas casas, o que yo noto en esas casas, y que son el contenido principal de este proyecto. Lo que voy a hacer es mostrarles los componentes por separado y después vamos a poder ver cómo se interrelacionan unos con otros, pero bueno, digamos, para que se entienda un poco cómo funciona el proceso de trabajo, es que se los voy a ir enseñando así, ¿no? Entonces, las piezas que están viendo ahora son una primera camada del proyecto, que son, digamos, las cosas más micro que están dentro de esas casas, que son como esas pequeñas huellas del uso del espacio, y de las cuales pues fue derivando otro proceso que ahora les voy a mostrar cuando nos movamos para allá. Bueno, acabamos de verlas así como por encima y ahorita pasamos a otra área del estudio donde podemos checar más cosas. Digamos que el proceso de dibujo de estos espacios es como una suerte de recorrido cartográfico, es decir, voy, como ya vieron, voy desde las cosas más pequeñitas que se pueden encontrar en una cosa hasta pues, las vistas exteriores de la casa, es decir, como partes de la fachada. Estas pues, son partes de la fachada de este primer espacio que es con el que estoy trabajando. Entonces, bueno, se ven como, digamos que cada espacio se podría recorrer desde el exterior y se pueden ver entonces como escenas de la fachada, como esta que están viendo aquí arriba, o bien esta otra, que es como pues una vista exterior de la casa. Todos estos son igualmente dibujos hechos con grafito, igual que los que vieron antes y a los que ya volveremos después para seguir explicando cómo funciona el proceso. Entonces, bueno, todos son dibujos como muy laboriosos, con procesos pues complicados y lentos, pero pues mi trabajo suele ser así. Mis proyectos como que suelen tener largos periodos de producción y bueno, que es tan abundante, pues no es la excepción. Por ahora es ese, y quisiera enseñarles
obviamente hay como más piezas del exterior, pero también hay como piezas más narrativas como estas, que son como escenas más amplias del espacio ya como hacia adentro, es decir, aunque empezamos al revés, empezamos por lo más íntimo, en realidad el recorrido es como desde afuera hacia adentro, y pues van habiendo como este tipo de escenas, todas con este dibujo súper obsesivo, hecho con capas y capas superpuestas, que pues un poco tiene que ver como con esa acumulación de memorias que se ven en esos espacios, o que yo encuentro en esos espacios. Aquí está otra como escena, y esto es como para mostrar que lo que tiene es como distintas fases, unas que son como muy figurativas y muy descriptivas, y poco a poco va perdiéndose esa figuración, como veremos más adelante, y se va volviendo cada vez. Y esto, bueno, igual está hecho como de la misma manera, con una superposición súper obsesiva de capas. Voy a sacar otro. Esta sería como otro de los dibujos. Estos todavía no están montados, pero bueno, esto también es la humedad de una duela que encontré como en este espacio, que es el primero que exploré. Y entonces, bueno, el proyecto en general como que tiene todas esas cosas que normalmente se esconderían de una casa, pues aquí son como protagonistas. Uso mi atención, y son las que pues son el objeto de estos dibujos súper obsesivos. Entonces, bueno, de lo que les acabo de mostrar, que son como una segunda fase, digamos, y ahora explicaré por qué. Otra pieza, también van creciendo a veces en tamaño. Todas las representaciones están hechas mayormente, están hechas en escala 1 a 1, digamos que las cosas miden lo que miden en realidad. Esto es pues un conjunto de clavos que encontré en una pared, y que me pareció pues bonito dibujarlos todos juntos, y había como también otros, pues como masking tape o algo en la pared, y entonces lo dibujé también. Y bueno, estas piezas, aunque representan como cosas, pues se van volviendo como cada vez más abstractas y más indiscernibles, que pues esa es también otra de las cosas que me interesan del proceso, y que ya irán cuajando conforme avance la explicación. Voy a mostrarles otra de esta, ¿no? O sea, de los primeros huellas. Luego vienen estas que son escenas como un poco más amplias y que involucran pues objetos olvidados en el espacio. Pues es un ventilador que estaba ahí como en una esquina, y que también tiene y que va a ser muy importante notarlo, porque va a ser como parte importante del proceso. Es como se van haciendo cada vez más negras también, ¿no? Los dibujos se van ennegreciendo, y eso pues va a ser importante. Y bueno, todo esto está hecho como con esas capas superpuestas de grafito. Entonces, vamos, el grafito es como un componente importante del proyecto, es un material con el que tengo mucha relación, y pues para un proyecto que es tan íntimo también tenía como sentido usar ese material. Y bueno, también como de este ennegrecimiento progresivo es que viene pues la otra palabra que compone el título, que es cronografías negras. Ya expliqué por qué de distintas temporalidades, y pues lo negro es por este proceso de ennegrecimiento de los dibujos y de los espacios, que va a quedar cada vez más claro. En un momento voy a guardarlos.
pues tienen un barniz, así que no se preocupen por esto. Vamos a seguir con otro de los habitantes de esos espacios, que son ciertos objetos de esos que pues, en cualquier familia están, pero que en este caso se han vuelto inamovibles y que están en todas y cada una de esas 5 casas en las que se basa y que estudia el proyecto. Y bueno, que son objetos que mis abuelos trajeron del exilio o que eran muy importantes para ellos. Y entonces, aunque haya habido como un cambio generacional del uso de las casas, esos objetos pues siguen allí y son como inamovibles, que se vuelven casi como tótems familiares. Y pues esos son objetos que le voy pidiendo a quien los tenga en la familia, los traigo a mi estudio para trabajar con ellos. Pues todo el trabajo que hago ya a este nivel está basado en estudios en vivo. Y bueno, entonces son como estos objetos totémicos, que en realidad es curioso porque son objetos que pues son una baratija realmente. Sin embargo, pues como fueron esos objetos traídos desde el exilio, que fueron importantes para la primera generación de la familia que llegó acá, pues tienen como esta carga simbólica súper importante, y entonces son como objetos que reclaman la atención cuando uno va en esos espacios. Entonces yo pues los voy pidiendo, los voy trayendo y voy trabajando con ellos. Este es un trofeo, el que les enseñé anteriormente era una alcancía que era de mi abuela. Y aquí podemos ver otro, por ejemplo, que es una jarrita de talavera que era de mi abuela materna y que pues sigue en la casa que ahora es de mi madre, en exactamente el mismo lugar que en el que ella la tenía, mi abuela la tenía. Y entonces, bueno, pues este objeto también fue traído en el exilio cuando llegaron a México. Y entonces, pues bueno, yo de nuevo reitero, como el tema no es la anécdota, pero me interesa mucho como reflexionar sobre esta necesidad simbólica, o de poner un peso simbólico en ciertos objetos que hay, pues supongo que en todas las casas, pero que en estas casas en las que habita mi familia, que tienen como una temporalidad súper dislocada, como súper separada del fluir del tiempo físico. Y pues un poco eso se nota en la presencia inalterable de esos objetos en los mismos lugares en donde estaban. Vamos a pasar hacia acá. Todos estos objetos, como decía, los dibujo en vivo. Los he dibujado en esta mesa que ven aquí. La mesa que también está dibujada detrás, pero todos fueron dibujados enfrente. Pues aquí está uno de ellos, que es la alcancía que les había mostrado en el dibujo anterior y que dibujé en vivo. Esta sí me pertenece a mí. Y pues nada, es una alcancía que era como favorita de mi abuela, y que luego me regaló, y que está pues como bien divertida porque le puedes poner así como las monedas acá y luego las accionas y caen en la luna. Supongo que es de la época cuando estaba la carrera espacial, ¿no? Entonces, bueno, están dibujados en esta mesa porque esta es otra mesa de esos tótems familiares. Es una mesa que pertenecía a mi abuela paterna, y ella como que usaba esta mesa ella era profesora y usó esta mesa toda su vida para calificar los exámenes de los cientos de estudiantes que tuvo. Y pues se volvió como unos objetos que permanecieron y acabó en mis manos. Y como se puede ver, yo pues la uso aquí y ya tiene sus huellas, que también me gusta, que eso tiene huellas que yo le he hecho. Pero bueno, como también es uno de esos objetos de los que nadie nunca se va a poder deshacer, la dibujé. También está dibujada en escala 1 a 1. En este caso es una tela como tela de pintura, pero bueno, está usada como un proceso de dibujo que me gustaría esclarecer un poco más, para que también se entienda otro de los componentes importantes, o que más bien es el hilo conductor de todo el proyecto, que es el residuo, ¿no? El residuo, en este sentido, está como conectado metafóricamente con los contenidos, porque pues es justo lo que me interesa, es como todo ese residuo histórico que se va quedando en esas casas, en esos espacios, y que hacen esta como temporalidad alterada. Entonces vamos a hacer una pequeña
sentar para enseñarles cómo se obtiene o cómo se va haciendo ese residuo. Lo que guardo principalmente es el polvo de grafito que queda, por ejemplo, pues, que va cayendo de la frotación de las barras o de los lápices de grafito en el papel, o del que queda cuando se afilan o tal, o de los pedacitos de grafito que ya pues, son tan pequeños que acaban siendo inutilizables y que pues yo los voy guardando, ¿no? Tengo como muchos y esto es como solamente una muestra, y entonces yo pues los muelo en un mortero hasta que quedan totalmente pulverizados, como se ve aquí. No vamos a hacer todo el proceso. Y con este residuo, este es uno de los primeros usos del residuo, hago una tinta, una pintura en realidad. En este caso es una pintura acrílica, es decir, le hago un tratamiento al grafito molido para que se disperse y se pueda como utilizar dentro de un fluido. En este caso es acuoso y acrílico, y bueno, pues queda como así. Ya está como para usarse en esa dispersión. Entonces, bueno, pues queda esto, y entonces este material, este grafito que va sobrando del proceso de dibujo, entonces se vuelve una tinta o una pintura, y esa pintura, voy a traer aquí unas pruebas, las voy a colocar acá sobre la mesa. Obviamente este es un material que se tuvo que desarrollar porque pues, soy un poco obsesivo, y entonces pues decidí como sí utilizar ese residuo, y para poder usar ese residuo había que como articularlo químicamente bien para poderlo utilizar. Y entonces lo que fui haciendo son como diferentes pruebas con pues, diferentes nomenclaturas o combinaciones químicas, proporciones, etcétera, y las fui poniendo también sobre distintas imprimaturas de distintos materiales con distintas texturas, y pues hasta que logré como, ¿no? Esta fase de pruebas fue bastante larga y logré como los resultados que a mí me interesaban, que son como este tipo de resultados. Son las pruebas de las diferentes degradaciones. Las degradaciones también van a ser como muy importantes en este proyecto, o los incrementos en esos tonos de gris o de negro en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, fui haciendo como diferentes pruebas. Acá hay otras para combinar los materiales, para como probar su resistencia, porque también el proceso es tan obsesivo que muchas veces se desfibran los papeles. Pero bueno, les quería enseñar eso para que también se entienda un poco cómo el residuo se va involucrando en todo el proceso de dibujo, ¿no? Las voy a poner aquí al lado. Bueno, las podemos dejar aquí. Entonces, ya que está este material, esta tinta y tal, la uso tanto para construir los dibujos, es decir, esta tinta la utilizo o pintura más bien, la utilizo para construir los dibujos hasta que llegan a un cierto nivel de representación que me interesa, que pues es bastante preciso. ¿No? Si lo ven, también la mesa es cada uno a uno. Y después, ¿no? Que, bueno, este es como un primer uso del residuo. Después, ya que está terminado este dibujo, se barniza para que no se barra. Y lo que hago es una serie de veladuras con la tinta, y esas veladuras, bueno, pues aquí hay otra prueba, por ejemplo, de cómo funcionan. Y entonces ese mismo residuo que viene del proceso de dibujo, que por otro lado sirve en la construcción de las imágenes, pues luego también se vuelve una veladura que va cubriendo y va cubriendo y va cubriendo los dibujos. Entonces, si ustedes pueden ver el dibujo, si se acuerdan del dibujo de la mesa que estaba ahora en pantalla, y ven este objeto, por ejemplo, o ven las fachadas que les mostré hace rato, van teniendo como un progreso de ennegrecimiento que es posterior, es decir, como si se negara el trabajo anterior con un proceso de veladuras
que se hace con el residuo del proceso de dibujo. Entonces ese pues es uno de los temas del residuo. Luego volvemos a esto de las veladuras, va a quedar más claro más adelante. Quisiera que enfocáramos la cámara hacia el suelo para que veamos otro de los componentes del proyecto que es pues importante y que bueno, estos también es otro uso del residuo. Y esto que están viendo no son tapetes sino piezas, y el proceso de estas piezas se trata de telas preparadas exactamente igual que las que vieron para hacer los dibujos de representación, y que aquí representación tiene un sentido muy literal, que es como volver a traer del pasado, ¿no? O sea, poner en el presente algo, digamos. Entonces, bueno, estos dibujos de piso, que yo los llamo indecibles, ahorita explico por qué se llaman indecibles, los coloco justo debajo, en el suelo, así como están debajo de las piezas en las que estoy trabajando, y entonces recogen este polvo de grafito que va cayendo. Y a veces yo también le pongo un poco del que ya tengo ahí almacenado, porque tengo una gran cantidad de grafito, y digamos que se van haciendo de manera azarosa a través de mis pisadas, es decir, también son capas superpuestas de grafito exactamente iguales a las que tienen los dibujos figurativos, pero estos pues son completamente azarosos, y aunque es el mismo proceso, pues el resultado es completamente distinto. Entonces este que están viendo en este momento es un poco la contraparte o el indecible de la mesa, y cuando su proceso termine pues también será barnizado y será vuelto a poner en un bastidor del mismo tamaño, porque es exactamente del mismo tamaño que el dibujo, y se volverá un díptico, ¿no?, de la pieza con su negativo o con su indecible, y que pues, acabará siendo una pieza de 4 metros. Entonces también es interesante como este contraste entre obra súper mínima de 10 o de 5 centímetros contra piezas gigantescas, ¿no? Acá podemos ver otro más grande, que también es la contraparte de otra pieza, que por ahora pues no puedo mostrarles porque no la tengo a la mano, pero pues también es una pieza grande de 2 metros por 2 metros, y este es como el registro del tiempo que a mí me lleva a hacer el dibujo y todos los movimientos que yo tengo que hacer al elaborarlo. Entonces se llaman indecibles porque justo me parecen una metáfora como de todos esos discursos superpuestos que están en las casas, que no necesariamente son reconocibles ya, pero no por ello dejan de ser significativos. Entonces, aunque no enuncien o no tengan como un referente claro, pues se vuelven como un registro temporal. Y este es otro de los usos del residuo del proceso dibujístico, que se va acumulando, cada vez va haciendo más y más y más y más. Los que les estoy mostrando ahora son otros indecibles, solo que estos son más pequeños. Ya había mencionado que se trata digamos, el tamaño de estas piezas es exactamente igual al tamaño de la que sea que hayan surgido de las otras piezas figurativas. Y pues también, acá, y también van teniendo como estas diferentes degradaciones, porque pues al final duran, digamos, por la intensidad o la negritud que da ese grafito, pues va en función del tiempo. Son registros meramente temporales, o de otra temporalidad que es distinta a la de las representaciones, y que van incrementando en función del tiempo que a mí me tomó como hacer los dibujos, ¿no? Voy a ponerlo acá. Bueno, y así es que se van volviendo como, unos son más negros, otros menos negros, también como en este caso pues van recogiendo, por ejemplo, como uso también medios líquidos o acuosos, pues a veces caen y se quedan registrados ahí. Pues un poco su función es registrar toda la temporalidad del proceso y pues un poco todos esos movimientos
y entonces se vuelven, creo yo, una metáfora poderosa dentro del contexto de los contenidos del proyecto. Y bueno, todos estos se van, ahora están así, ¿no? Pero en cuanto acaba su proceso se barnizan, se montan y se pueden mostrar. Ahorita les vamos a mostrar más bien cómo se montan. Este es otro último, es de otro formato. Y pues nada, hay de distintos tonos, hay de distintos tamaños y de distintos formatos en función de cuál es el dibujo que representa. Si pasamos de nuevo hacia esta mesa, me gustaría que vieran como con más detenimiento estos dibujos y se acabe de entender un poco cuál es la relación. Tengo obviamente mis favoritos, entonces todos estos dibujos están montados en aluminio, en láminas de aluminio, es decir, el papel está montado en aluminio y después barnizado, y detrás tienen otro pequeño bastidor de aluminio de tal suerte que se pueden colgar o se pueden suspender sin necesidad de enmarcarlos, y que son pues pequeñas representaciones de los interiores de las casas. De esto, por ejemplo, es un desprendimiento en un muro y que yo fui anotando exactamente dónde estaban. Acá podemos ver otro, pues, que es un clavo que estaba en una pared ahí abandonado, ya sin nada que colgara de él. ¿No? Otro clavito, en fin, es que hay como cantidad de estos, ¿no? Solo saqué algunos como para que se entienda, pero estos fueron los primeros dibujos que hice, y de estos salió como la primera acumulación de residuo. Con esta acumulación de residuo se hicieron los segundos, los que les enseñé de los clavos o del ventilador, que tienen otro nivel de negro. De el acumulado de residuo de esas dos camadas de dibujos se hicieron los objetos, y así, bueno, sucesivamente ese residuo va incorporándose en la producción de todo el proceso. Veamos esta pieza en particular, que de nuevo es como la idea de degradado, pero esta es una forma que va a ser importante porque es una abstracción del contorno de la planta arquitectónica del departamento en cuestión, es decir, tiene una forma como muy peculiar. Y lo que hice aquí, que también fue parte de esa primera camada, fue como, pues, demostrar o de alguna manera acomodar en esta gradación, pues, los diferentes tonos de gris, porque lo que hago son como capas completas de un solo tono, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, un poco en este orden, hasta que el dibujo termina completamente ennegrecido. Y entonces, pues también es otra como referencia temporal. Todo el proyecto está lleno de referencias temporales, por eso se llama cronografías. Y bueno, entonces, pues ese es un poco el proceso. Si vamos como de este lado, pues también hay otros dibujos que luego son grandes, son pequeños, es decir, son del tamaño que son dentro del espacio, los medí todos y cada uno, y también los localicé como dentro del plano para saber dónde estaban. Y bueno, pues que son pues me gustan mucho porque parecen como si fueran pequeñas heridas o cicatrices del espacio, y como esas cosas súper pequeñitas que no necesariamente vas a ver, y que a mí me gusta que el espacio se conozca justo a través de estos, pues, como negativos o pequeñas cosas. Entonces también como dibujos diferentes. Y bueno, pues si se alcanza a ver en el video, pues son ultra minuciosos, son como de lo más detallados, y todo mide exactamente lo que mide en realidad. Y pues me gusta como hacer son pues manchas en las paredes o huellas que hay en el yeso, agujeros, ¿no? Desprendimientos, cosas así como con una cosa pues de descripción súper obsesiva, ¿no? También un poco porque son como la huella de la historia del espacio, ¿no? Que es la que nos interesa, sobre todo la historia
del espacio y no la de los individuos que lo habitan, más bien de la carga que esos espacios tienen. Y bueno, pues estos son como otros. Y acá hay unos que son más grandes y que pues me gustan mucho porque también son como huellas que estaban en el yeso y que pues estaban justo a una altura en la que yo creo que eran como del respaldo de una silla que se golpeó en algún momento contra la pared o así. Entonces, bueno, pues también permite como imaginar esta memoria del espacio, ¿no? Y esta pues representación de su uso, sin que se vuelva como un retrato de los habitantes, es más un retrato del espacio, y aquí pues están como varios. Gracias, Ignacio, ¿cómo estás? Yo no estoy viendo el celular, pero me da gusto verte por aquí. Sí, es súper compleja ahorita podemos hacer como una sesión al final de preguntas y de respuestas. Sí, es compleja y tiene como muchos niveles y muchas densidades y muchos momentos. Y ahorita, pues que terminemos de ver estas piezas, voy a pasar como algunas maquetas digitales de cómo se montaría, porque no se las puedo mostrar ahorita en vivo. Y para que se acabe de entender la interrelación entre los componentes. Entonces, bueno, si... bueno, aquí tengo a uno de los habitantes del hogar y de la casa. Este es mi gato Mico. Y es pues muy gordo y muy pesado, también muy simpático. Y siempre me acompaña en el estudio. Así que siempre lo tenemos por ahí echado en un sillón, que es su actividad favorita, estar echado. Bien, si me acompañan. Por acá, esto pues me encantaría poderlos enseñar en vivo, pero no se puede. Entonces lo que voy a enseñarles son unas maquetas digitales, unas animaciones de como distintos montajes que he pensado del proyecto. Este es uno que hice muy al principio, que lo hice justo, bueno, de hecho ahí van a ver obra que no vieron acá porque pues no está afuera o está empacada, y que fue como una de los primeros acercamientos que tuve hacia al proyecto, y que era como esta construcción del espacio. Lo que ven en el suelo es nuevamente esa figura de la planta arquitectónica que antes les mostré, y que consistía en como colocar todos los dibujos colgados como si fueran una suerte de móvil, para que el espacio se reconstruyera solamente a partir de esas pequeñas huellas de uso, como esos pequeños negativos, y entonces tú pudieras como irlo recorriendo sin que hubiera paredes ni muebles ni tal. Pero me gusta mucho la idea, que es también una idea general en este proyecto, que es que las cosas están y no están al mismo tiempo, ¿no? Que esa es como otra de las temporalidades que me interesan. Y entonces, bueno, pues esta era como una de las posibilidades que se exploraron de instalación como de esos dibujos antes de que del proyecto se empezara a sofisticar, porque pues siendo tan procesual y siendo tan importante como más bien el proceso, pues es que las ideas como van fluyendo de manera distinta. Este es como otro tipo de montaje, como para un montaje más convencional, como se pueden colgar también de las paredes o así, o combinar como las dos instalaciones, unas cosas colgadas, otras no. Y aquí, bueno, pues verán como tal vez algunas de las piezas que vimos por acá, que son como esas articulaciones de las huellas del uso del espacio, que van pues de las partes más íntimas de las casas hacia como las partes de afuera. Y pues ahora que el video salga de esa sala, les quiero hablar como de un tema en particular, que es como ya el último uso del residuo, y que es también un poco el cierre, y que es un cierre muy importante del proyecto, y que es esa mancha que se ve en el piso, que también es la planta arquitectónica, y que sería el último uso del residuo. Digamos que si esa mancha estaría hecha con el polvo de grafito,
y cuando el público visite la exposición va a caminar sobre ella y va a empezar a dispersarla como por todas las salas y va a hacer un poco dibujos sindéxicos, como los dibujos que yo mostré del piso, que pues los llamo así, los llamo dibujos sindéxicos porque son el registro de una acción sobre todo. Entonces en esos recorridos de la exhibición pues se va a poder pisar ese polvo de grafito, se va a dispersar y también pues es como la última temporalidad del proyecto, que es una en la que finalmente hay una pérdida, y en este caso la pérdida pues sería positiva porque digamos que ese polvo guardado o todos esos residuos guardados con tanta obsesión durante todo el proceso del proyecto, pues ahí ya finalmente se perderían y sería la única manera de que ese tiempo un poco fluyera normalmente, ¿no? Entonces pues es como bastante ya esperanzador. Entonces, bueno, digamos que el proyecto en general decía que no trata de la historia en sí, sino de la sombra de la historia, de los ecos que están detrás de la historia. Y bueno, y lo que de esa historia va guardando el espacio en estas capas superpuestas que también son parte del trabajo de todos y cada uno de los componentes del proceso, solo con distintas aplicaciones, distintos métodos que pues de alguna manera enarbolan distintas metáforas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería como a grandes rasgos lo que estamos produciendo en este changarro. Y bueno, pues si tienen como preguntas y comentarios, los podamos ir resolviendo. Y bueno, pues y gracias a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias. Y nada, pues no sé cuáles sean sus preguntas. Son como, sí, pues cronografías, ¿no? Yo prefiero llamarlos cronografías, pero sí podrían ser como radiografías de distintas temporalidades que habitan en ese espacio, pero que son tiempos detenidos, que se vuelcan sobre sí mismos. Por eso también es como toda esta obsesión de conservar y de volver a usar el residuo sobre sí mismo. Y hola, Pafka, gracias por tus aplausos. Y hola, Germán. Sí, están bien chingones los videos, la verdad. Gracias por ayudarme a hacerlos. Hola, Rodrigo. No tengo estudios de arquitectura, yo estudié artes visuales, y nada, pero justo todo este tema arquitectónico es por la experiencia en esos espacios, donde ahora mismo, sí, hola, Luis Vargas, sí, estoy trabajando con todo este proyecto, lo he trabajado casi desde el principio con Virginia Roy, que es una curadora catalana que ahora trabaja en el MUAC. Y con ella pues discutimos muy a menudo y vamos pensando proyecto, y sí hay como varias ideas de exposición y proyectos sobre la mesa, pero pues para cómo están las cosas ahorita pues mejor nos esperamos a que haya como cosas más oficiales. Hola, Mar, ¿cómo estás? Pues más bien yo soy muy obsesivo, Mar, y entonces mi trabajo pues siempre va a acabar siendo un poco obsesivo también. Entonces, sí, pues sí tiene como que ver en y en otros proyectos donde la obsesión no es el tema, también el proceso de trabajo suele ser muy obsesivo, pues supongo que es una salida positiva de la obsesión. Y bueno, hola Dulce, gracias por conectarte, pues en realidad es que puede funcionar en prácticamente cualquier espacio. Justo me gusta que tenga como estas posibilidades de montaje. Por eso les enseñaba como estas dos, ¿no? Como posibilidades como más de una instalación como móvil, otra que puede ser como más convencional. Y las piezas y los soportes están bastante como pensados para que se pueda hacer de esa manera, ¿no? Pero se puede exponer como casi en cualquier lado, sobre todo en algún lugar donde no les importe que su suelo acabe tan marrano como el mío por todo ese grafito que van a pisar cuando lo visiten. Sí, bueno, pues está padre eso del proceso de grafito. No sé quién eres, ¿no? Pero gracias por estar ahí, por preguntar.
Sí, sobre todo es interesante porque ahí ya, digamos que todo este proceso súper obsesivo y encerrado también sale y se vuelve una acción del público. Y se me olvidó decir algo bien importante, que es que el proceso, el proyecto también va acompañado de una pieza sonora, es decir, además de todo el residuo de físico del proceso de dibujo, voy grabando el sonido que hace los lápices o las barras cuando se frotan contra los soportes, que a veces es como sonido así súper obsesivo, y eso lo voy grabando y luego se editará. Y entonces estos recorridos por esos espacios que yo voy a producir con todas estas piezas y negativos y indecibles y demás, van a estar acompañados por esa pieza sonora, porque esa es otra temporalidad. El sonido solo existe en el tiempo. Entonces lo que quiero es como producir espacios que estén pues encerrados, pero en un presente encerrado, sin que pueda escapar, fluir, etcétera. Hola, Brenda Castro, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Hola, Osvaldo. Usos, no uso Zoom para grabar esos sonidos. En realidad no los estoy grabando, yo me está ayudando un cineasta que sabe grabar esas cosas, entonces él es el que me ayuda. Yo no soy un poco analfabeta tecnológico, entonces siempre ando pidiendo ayuda. Y bueno, pues no sé si tengan como más preguntas o algún comentario. Y pues si no, les agradezco mucho haberse conectado, haberme visitado virtualmente. Y pues me quiero sumar un poco a una iniciativa que hizo Dulce Chacón cuando fue su charla, una charla fantástica hace unos días por esta misma plataforma. Y es que pues, después de este proceso de pandemia vamos a acabar todos con un mundo diferente, complicado. Nuestro mundo, el mundo del arte también va a estar complicado. Y entonces cuando se pueda, creo que va a ser bueno reunirnos y vernos y hacer este tipo de visitas en físico y pues tener diálogo y tener organización entre nosotros. Entonces, pues, cuando esto acabe, serán bienvenidos todos los que quieran venir a mi casa o a mi estudio. Y pues les mando un abrazo y gracias de nuevo a